Buenas, buenas queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes que nada, les queremos agradecer acá el apoyo que nos están dando, que cada vez son más los suscriptores, cada vez más los likes y los comentarios. Así que desde acá los invitamos a que se sigan sumando a este proyecto y agradecer, ¿no es cierto, Ernest? ¿Cómo andás? Sí, hola Juan, hola a todos. Muchas gracias, como decía Juan. Y sí, ojalá que les interese y que puedan comentarlo con sus allegados, así podemos expandir un poco más la gente con la que interactuamos. Sí, sí, está bueno ir recibiendo comentarios, preguntas, que la gente vaya interactuando y que nos dejen, bueno, esos likes, esas suscripciones, que por ahí a la gente no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montonazo, porque como somos un canal recién, por ahí arrancando, más chico, YouTube nos entierra en el fondo del ciberespacio y cuesta más llegar a la gente, pero bueno poco a poco vamos creciendo y eso está bueno porque te alienta, ¿no? a ir un pasito más, a decir, bueno, a Sí, ver hoy de qué hablamos, a ir trayendo temas, a ir charlando un poquito de esto que nos gusta tanto que es la neurociencia, la psicología, la psiquiatría. Bueno, Ernest, hoy tenemos un tema también muy copado que es el apego, ¿no es cierto? Está muy bueno, eso lo vemos con un montón de teorías distintas y hay polémicas incluso con el tema del apego, que en psicología se ve de diferentes autores y como que no hay mucho acuerdo con el tema del apego, pero vamos a tratar de llegar a buen puerto. Desde la neurociencia, desde ahí, desde la neurociencia, ¿cómo se ve esta teoría del apego? ¿Cómo lo ven ustedes? mm. Bueno, empecemos, digamos, dando un marco más general, ¿no? Que el apego surge, digamos, trata de explicar ese vínculo emocional que se da entre dos personas, ¿sí? Y como se ha postulado desde el neurodesarrollo, se plantea entre el niño que está creciendo, que se está formando, y su cuidador principal, como para hacerlo más general, ¿no? Sería madre, padre, pero vamos a decir cuidador principal. Es, esa, es ese vínculo que se forma entre estas dos personas, desde el niño hacia el adulto que lo está cuidando, ¿sí? Transmite una sensación de seguridad, una sensación de confianza que le permite al chico, ¿sí? Explorar su entorno de una manera satisfactoria, ¿sí? Y va a terminar influyendo en el desarrollo emocional de este niño, ¿no? Eh, nosotros tenemos Perdón. distintas corrientes quizás dentro de esto y vos seguramente lo vas a contar un poco más en como quiénes hablan de esto, dónde estarán esas polémicas que vos nombrabas. La teoría del apego un poco la inaugura Bowlby, ¿no? Bowlby es un poco el que inaugura esto y él hablaba de esta conexión primero, de cómo este impacto es significativo para las personas en cómo experimentan el entorno y cómo van a regular sus emociones más adelante. Entonces, vamos a la parte neurobiológica. La neurobiología del apego va a tener sí o sí partes de nuestro sistema nervioso central que están asociados a la regulación emocional, ¿sí? Y a la interacción con el entorno y a la respuesta que tenemos frente eh, a los distintos eh, a la distinta información que nos llega desde afuera, sí, estímulos, esa es la palabra que estaba buscando, a los distintos estímulos. Entonces, si hablamos de regulación emocional y de percepción de estímulos, vamos a hablar de viejos conocidos para nuestro canal, porque ya los hemos mencionado, sobre todo en nuestras primeras charlas, y uno de ellos en el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico, en particular, amígdala e hipocampo, ¿sí? Que son esos dos protagonistas ya que son conocidos para los que nos escuchan, desempeñan un papel, ¿sí? En el procesamiento emocional y en la formación de memorias emocionales, ¿sí? En particular, la amígdala, dentro del contexto del procesamiento emocional, es la que evalúa que si un contexto, es decir, el conjunto de información que nos viene desde afuera, representa una amenaza, ¿sí? Y se tiene que activar una respuesta o no, o lo que estamos percibiendo desde afuera es algo
normal, no requiere una respuesta de alarma, ¿sí? Que sería una respuesta, en términos neurobiológicos, una respuesta de estrés. Esa sería la respuesta de alarma, ¿sí? Entonces, en un contexto en el cual un niño empieza a desarrollarse, hay un montón de inputs que pueden ser percibidos como algo novedoso, algo desconocido y que por lo tanto dispare una señal de alarma, ¿no? Si un individuo entonces que se está desarrollando tiene un referente que sería esta otra interacción emocional significativa, el cuidador primario, la madre, padre, el padre, tiene a dónde volver, como la base, dónde tiene el checkpoint. Sí, bueno, acá, si yo me quedo acá, no me pasa nada. Y es la figura paterna, es ahí donde se puede anclar, donde si hay algo que me amenaza, hay algo que me genera temor, hay algo que me genera sensación de que se va todo, ¿viste? Se va todo al carajo, tenemos en dónde refugiarnos, alguien que nos protege, alguien que nos va a cuidar. Entonces, en este contexto del apego, la amígdala va a tener la misma función que tiene después en nuestra vida adulta. Va a evaluar esta percepción de una amenaza, ¿sí? Y cuando el individuo, en este caso el niño, se sienta en una situación peligrosa, en este caso para nosotros la palabra correcta sería estresante, la presencia de esa figura de apego va a reducir esa actividad de amigdalina. Es decir, va a decir, bueno, no, está todo bien, ya está, ya pasó, o falsa alarma, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que nosotros, como adultos, desarrollan ciertas áreas de la corteza prefrontal? Perdón que toqué el micrófono si se escuchó eso. La corteza prefrontal, ¿sí? Especialmente hay regiones de la corteza ventromedial, la corteza orbitofrontal, ¿sí? Regiones que están acá, por arriba de los ojos, ¿sí? Y en esta primera parte de la frente, ¿sí? En esta zona, ¿sí? Participan en la regulación emocional y en la interpretación de las emociones que reciben otros. Ahora, hay partes más atrás de esas que son la corteza del cíngulo anterior y otras áreas dentro de la corteza prefrontal que son las que le van a decir a la amígdala, ya está, ya pasó el estímulo, o era una falsa alarma, o listo, se pasó, porque a veces no es una falsa alarma, a veces si estamos en una situación que no sé, nos vienen a chorear, bueno, estás frente a una situación donde obviamente vas a estar alarmado, se prenden las alarmas de estrés. Una vez que pasó la situación, sea cual fuere la resolución, pero listo, uno ya no está, digamos, en una situación de peligro, hay parte de nuestro cerebro que le van a decir a la amígdala, ya pasó, ya está, cálmate. ¿Sí? Esas son partes que se terminan atrofiando cuando estamos expuestos a estrés continuo. Y a veces ese freno no se puede poner, digamos. Pero ese freno todavía no está totalmente desarrollado en el niño. Estamos hablando de los niños que son bebés, ¿no? Que dependen completamente de un adulto. Entonces, esa regulación emocional también va a depender de la presencia de una figura que haga de soporte externo. Es como un exoesqueleto emocional, ¿no? Porque es la que le brinda estructura, brinda soporte que le falta al niño para, por ejemplo, extinguir esta sensación de alerta. ¿Sí? Ahora, estas interacciones, el desarrollo de digamos, estas interacciones que se dan entre el niño y su cuidador primario van a favorecer el desarrollo de las regiones de las que estamos hablando. Entonces, para que el adulto tenga una exitosa, digamos, un exitoso funcionamiento de las partes de la corteza prefrontal que tienen que regular el procesamiento emocional, esto, digamos, depende de un exitoso, ¿sí? Un exitoso vínculo primario entre el cuidador y el niño. Ahí se empieza a formar, ¿sí? Es decir, la capacidad de autorregulación emocional de la adultez depende de ese momento, de cómo se da esta interacción. Y bueno, es que claro, lo importante de esto es que después, o sea, de esa interacción, de esas interacciones primarias, después las teorías, las diferentes teorías del apego van a encontrar un patrón que se repite en la vida adulta de la persona. O sea, cómo fueron las primeras interacciones entre el lactante, el niño y los cuidadores, encuentran las diferentes teorías del apego que después son patrones que se van a repetir en la vida adulta. Bueno, uno de los que vos nombraste, de esos autores, es Bowlby, que es uno de los principales que hace la teoría del apego. Inclusive la tuvo de supervisora a Melanie Klein. Mm, Así que un crack total Bowlby. Lo que pasa que él se distancia un poco de las teorías psicoanalíticas más rígidas, eran un poco más rígidas. Entonces él se separa
y hace como una escuela medio independiente. Y él dice, no, mira, yo acá encuentro otra cosa, o sea, más allá de la parte narcisista y todo esto todo este edificio teórico que había construido Freud, yo encuentro otra cosa que es esto del apego, que es la búsqueda del logro o la conservación de la proximidad de una persona que se cree más suficiente para pelear contra los peligros del mundo. Eso es Exacto. básicamente la definición del apego para Bowlby. O sea, que buscan o obtener esa proximidad o conservar esa proximidad. Lo que pasa es que él después empieza a diferenciar diferentes tipos de apego de acuerdo a cómo era la relación con el cuidador y cómo eso va a influir después también en lo que es la conducta manifiesta de esos adultos que fueron criados de una u otra forma. También está bueno, hay un experimento que había hecho eh, Conrad Lorenz, el de los gansos y los patitos, que él encontraba que no solamente como que el apego sería en humanos, sino que también se puede replicar en algunos animales. ¿Te acordás del experimento que hace Lorenz? No, no me lo Ah, acuerdo con patos y gansos. ¿Cómo es? era un etólogo. ¿Etólogo se dice? Sí. Sí, etólogo, Sí, sí, ¿no? etólogo, etólogo. Etólogo. Sí, sí, sí. Que dice, bueno, vamos a ver cómo es la conducta de unos, creo que eran unos gansos, unos gansitos, a ver si él se ponía en lugar del cuidador, o sea, de cómo sería su reacción después cuando lo primero que ven es a él. Y entonces Claro, empieza a encontrar que forma un vínculo a tal punto que inclusive se querían aparear con él después. claro. O sea, era tremendo. Y que podían llegar a tener un correlato con algunas teorías también del apego en base a ese fuerte vínculo que se empieza a formar. Bueno, en los gansitos era de forma más instintiva, en los hombres, en los humanos, tiene que ver todo un mundo simbólico. Y Bowlby había establecido el apego ansioso, seguro o inseguro y el evitativo. Sí. Y ahí también hay como toda una rama que en una de las conferencias también que da Bowlby, aparece ya Ainsworth y hace un experimento buenísimo que es la figura extraña, que ahora si querés después la nombramos. Hay algo que a mí, no sé, me acaba de surgir, posta es una pregunta que me acaba de surgir, que a vos que te gusta mucho la parte embrionaria y que no sé si hay algún paper o algo en base a esta pregunta que me surge. ¿Habrá algo de apego prenatal o es imposible? Tiene una, A una ver, pregunta. depende, claro, o sea, nosotros tenemos cosas, digamos, ¿vos a qué te referirías con apego prenatal? Porque uno tendría que pensar, hay algo de donde nosotros podemos partir, que es la imagen, ¿sí? Que tienen, sobre todo la madre, del niño que está gestándose. Eso va a influir, ¿no? Eso va a influir totalmente, porque ahí estamos hablando, digamos, principalmente de la cabeza de la madre, ¿no? Sí, Eh, entonces, eso, digamos, la madre empieza a amar al hijo en las expectativas que tiene, ¿no? En claro, la imagen mental que tiene del niño. sí. Amar o Entonces, no. muchas madres, claro, las madres empiezan a desarrollar esa imagen del bebé, de cómo va a ser, qué personalidad puede tener, qué experiencias van a vivir juntos, digamos, todo ese tipo de cosas que van preparando, ¿sí? A la madre para el primer encuentro con el niño. Entonces, al momento de que el niño nace, ese niño fue deseado y fue pensado y fue, digamos, imaginado por esa madre, por lo cual la madre lo ama desde antes de que ese chico nazca. ¿Sí? Sí, Entonces, durante su formación, ese niño ya es amado. Eso va a jugar un rol central en el apego postnatal, ¿sí? Porque prepara a la madre emocionalmente para el cuidado y para la protección de ese chico. Uno, digamos, si uno no ama a un niño, es difícil poder cuidarlo, ¿no? Entonces, este vínculo anticipado que tiene la madre con esa imagen del niño que se va a formar va a fomentar estas conductas maternas positivas, ¿sí? Y que se empieza a preparar para ese nuevo rol. Ahora, esa conexión emocional con el bebé es la que después
¿sí? Durante el propio embarazo, la madre, digamos, que cuando experimenta unos niveles de ansiedad y estrés elevados, ¿sí? Esta percepción de ese vínculo y de esa relación futura con el bebé también pueden ser beneficiosos, porque empieza a padecer malestares, empieza a padecer situaciones que no desea, pero que las hace en pos de el amor que siente por su hijo, ¿sí? Entonces, ese apego prenatal fuerte, ¿sí? Va a influir después en el apego seguro desde el momento del nacimiento. Viste, vos hablabas recién de apego seguro, apego inseguro. Bueno, el apego seguro empieza a formarse antes del nacimiento. ¿En dónde? En la cabeza de la madre, ¿sí? Si nosotros pensamos desde el lado embrionario o fetal, bueno, lo que podemos decir es que el feto está, digamos, en constante desarrollo y los circuitos que nosotros tenemos, digamos, eh, que nosotros tenemos formados como adultos, todavía no están presentes durante todo el embarazo, se empiezan a formar de a poco. Entonces, el feto, el embrión feto, ¿sí? Vamos a decir el bebé, ¿no? El niño prenatal en cualquiera de esos estados, ¿sí? Empieza a incorporar paulatinamente la capacidad de responder a estímulos externos, reaccionar frente al ambiente, ¿sí? Sobre todo físico, ¿sí? El lugar en el que está, el movimiento, pero aparentemente también podría reaccionar a ciertos cambios emocionales en la madre, ¿sí? Que supongo que es esto a donde vos Claro, querías ir. claro. Durante el embarazo el feto pareciera que es sensible a los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de la madre. Ahora, esos cambios hormonales se dan en respuesta a las emociones. Entonces, cuando la madre experimenta estrés, cuando experimenta tranquilidad, alegría, bueno, su sistema endocrino va a liberar distintas hormonas que pueden atravesar la placenta y terminar influyendo en el comportamiento del niño. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos alguna vez del cortisol. Altos niveles de cortisol, es decir, la hormona del estrés en la madre, van a llegar al feto, ¿sí? Entonces, puede llegar a alterar su desarrollo. ¿Cómo? Bueno, el cortisol va a terminar influyendo en la regulación de la transcripción génica. Y entonces eso puede llegar a alterar, ¿sí? La capacidad después que tiene ese circuito, ese sistema nervioso central del feto formándose, ¿sí? Para generar una autorregulación emocional, ¿sí? Y la disposición para una conexión emocional segura después del nacimiento. Es decir, el cortisol afecta al sistema nervioso central del adulto, cuando pasa a la placenta puede afectar el sistema nervioso central en desarrollo del niño. A ver. Eso puede interferir en la normal organización de los circuitos que después necesitamos para la regulación emocional, sobre todo. ¿Sí? ¿Por qué es importante la regulación emocional? Porque te acordás que era lo primero que yo nombré, es decir, cuando nosotros somos adultos, hay parte de nuestro cerebro que están encargados de la regulación emocional. Cuando nos estamos formando, ese exoesqueleto, que es la madre o el cuidador primario, es el que nos permite que eso se forme. Si ya nacemos con cierta desventaja, porque los circuitos vienen medio debilitados por la cantidad de cortisol a la que fue expuesto a la corteza cerebral del feto, y hay menos recursos para consolidar áreas del cerebro que vayan a formar, ¿sí? Conexiones necesarias para una correcta regulación emocional después. Claro, o sea que. Entonces, Sí, 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 sí. sí, sí, no, dale vos, dale vos, dale vos. No, no, quería. Porque qué interesante. Mirá la diferencia entre por ahí un bebé querido, deseado, imaginado, bueno, no sé si fantaseado, pero ponerle que hay una cierta ilusión positiva en cuanto a ese embarazo, a esa futura persona que va a estar ahí en esa constelación maternal. Digo, cuánta diferencia con alguien que por ahí no es deseado, no es querido, y tiene ahí la madre todo un montón de estrés, ansiedad y todo eso se pasa a- al, al embarazo, ¿no? Qué importancia en cuanto a toda esa regulación o desregulación que tiene la madre durante el embarazo, dependiendo si es un bebé deseado o no deseado. Y ahí es claro, y ahí hay un tema con respecto a, eh, digamos, una cuestión que está digamos, que está en discusión a nivel social, y que es la idea esta
de la elección, de la autodeterminación con respecto a la maternidad, ¿no? Eh, es decir, yo decido cuándo, cómo, si es o no, ahora, que es un poco lo que, digamos, sustenta digamos, después la postura política que está a favor de una instrumentalización del aborto lo más libre y abierta posible. Ahora, eso uno no puede desconocer que tiene implicancias después, ese discurso tiene implicancias después a nivel social, Mm. porque el rol de madre, la figura de madre, queda en discusión, ¿no? Eso después va a interferir en esto que estamos hablando. Porque viste que yo tomé la, tomé la decisión recién de dejar de usar feto y embrión y dije, vamos a hablar del niño. Yo voy a Sí, recomendar algo a quien tenga una maternidad deseada o que esté embarazada o que acabe embarazada, esté planificado o no, pero han decidido que van a seguir adelante con ese embarazo. Pónganle el nombre lo antes posible. Esa es mi recomendación personal. Pónganle el nombre lo antes posible. Empiecen a llamarlo por el nombre. Denle un nombre, porque los nombres son importantes, porque dan forma, dan forma a la persona. Entonces, si uno puede estar en duda, si está preparado para ser padre, para ser madre, pero si en ese contexto está decidido que ese embarazo se va a continuar, póngale el nombre lo antes posible. No importa qué nombre. Ustedes elijan uno rápido y empiecen a referirse con el nombre. Y tóquense la panza, las que están embarazadas, los que tóquense la panza, háblenle al bebé, ¿sí? Escuchen música que las tranquilice, ¿sí? No se pongan digamos, con cosas que por ahí te alteran, porque cierta también música en distintos contextos puede disparar nuestra liberación de cosas, digamos, que generan en nuestro cerebro, nos ponen arriba, ¿no? Las cosas que nos ponen arriba no siempre son beneficiosas para esto. Entonces, en ese contexto, denle una identidad lo más rápido posible, porque eso va a favorecer mucho este apego prenatal del que estamos hablando. claro, a mí me venía justamente eso que decís que seguramente todo este cortisol o amor o oxitocina, lo que sea que le esté pasando por la cabeza a la madre, de alguna forma va a terminar influyendo en el neurodesarrollo Claro. del niño. Lo que creo que es muy difícil de determinar, por lo menos por ahora, es cómo es o en qué grado eso después influye en el carácter de la persona, o más bien en el temperamento de la persona. Eh, a ver cómo, socialmente, ¿no? Digo, cómo después esa persona se desenvuelve socialmente de acuerdo a cómo fue preconcebido, concebido, digamos. Eso supongo que es difícil Y de determinar. sí, pero nosotros vamos a hipotetizar, ¿no? Sí, Nosotros durante el embarazo, tenemos a una madre que está liberando hormonas en base a respuestas emocionales. Y entonces, si la idea del niño es algo deseado, es algo que genera un estímulo positivo, esa persona se va a sentir feliz, va a liberar cosas como la oxitocina, que era la que la hemos nombrado acá como la hormona del amor, y hoy le podríamos decir la hormona del apego, claro. ¿sí? Y eso va a facilitar va a facilitar que se empiecen a formar vínculos sentimentales, ¿sí? Que se empiece a construir confianza entramos incluso desde antes. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase que atraviese la placenta puede llegar a influir en la organización de esa corteza cerebral. Cualquier cosa, desde cosas malas, como pueden ser infecciones o pueden ser drogas, ¿sí? Como el alcohol o la marihuana, hasta cosas buenas, como la producción de hormonas que favorecen un buen desarrollo de esa corteza en el niño. Entonces eso después puede llegar a generar, digamos, digamos, entre comillas, lo voy a decir lo más simple posible, a riesgo de perder rigurosidad, ¿sí? Pero para que se entienda.
las reacciones de la madre van a generar liberación de distintas sustancias, por ejemplo, hormonas. Esas hormonas van a atravesar la placenta y van a influir en el desarrollo de la corteza de ese niño. El desarrollo de la corteza va a estar atravesado por la regulación, ¿sí?, de qué genes se transcriben más, qué genes se usan más, qué genes se usan menos, y eso es algo que puede quedar como una memoria de qué se utilizó más, de qué se utilizó menos, en qué momento, y eso después puede llegar a condicionar, ¿sí?, la parte neurobiológica de las reacciones que va a tener ese niño que ahora empieza a ser cada vez más independiente frente al mundo. Ahí Y va. como ya viene con un bagaje de algo, no necesitamos ninguna mutación. Tenemos algunas cosas que quedaron ahí más usadas, menos usadas, y entonces un chico puede ser más proclive, por ejemplo, a desarrollar un trastorno de ansiedad. Claro. Esa era la conexión que tenía yo en la cabeza y bueno, a ver si Ernest nos puede iluminar con el conocimiento. Sí, evidentemente hay algo de eso, hay algo de lo que Bowlby habla con respecto a los diferentes tipos de apego, que bueno, es un poco esa pseudoconciencia de seguridad de que la persona que es nuestro cuidador cuando somos niños va a estar ahí para afrontar los peligros, o no. Entonces, Claro. en base a los diferentes grados que el niño siente con respecto a esa proximidad del cuidador, es que van a diferenciar los diferentes tipos de apego. O sea, siendo el seguro como el mejor, ¿no? En el sentido de que el niño puede explorar, puede irse a más distancia del cuidador, que tiene curiosidad, tiene como nada, un sentimiento justamente de seguridad porque sabe que cualquier cosa que pase, el cuidador va a estar ahí para protegerlo. Después en el medio estaría el ansioso, que, digamos, que duda si va a estar, no va a estar, va, viene, tiene ahí como una ambivalencia. Y el inseguro, que pase lo que pase, sabe que el cuidador no va a estar. O sea que inclusive si el cuidador va, viene, hay un experimento que hace Ainsworth, que antes lo decíamos, que es el experimento de la figura extraña, que inclusive después por ahí podemos poner un pedacito del video, porque estuvo grabado y que nada, la mamá va con el niño a una sala donde hay juguetes y se introduce la figura de un extraño y la madre se va. Entonces ahí podían ver qué tipo de apego tenía el niño. Si poner el cuidador volvía y el niño seguía llorando, es que dice, ese es un apego inseguro, porque por más que esté el cuidador, el niño no se calma y siente que por más que esté el cuidador no va a poder afrontar el peligro. Y después el evitativo es como el inseguro, pero directamente rechaza al cuidador. O sea, lo rechaza directamente, lo evita. No quiere estar con el cuidador. Se intuye que algo pasó en ese cuidado, ¿no? Que hay algo ahí medio, por ahí medio peligroso. Y, y entonces habría, en vez de 3 4 tipos de apego, ahora después voy a tratar de poner el videito que está bueno, que ves como el nene justamente o se calma o no se calma para nada cuando, cuando aparece el cuidador. Después había también, eh, Spitz habla de, no sé si del apego en sí mismo, pero sí habla de en cuanto al amor y al cuidado que reciben los niños y cómo en base a ese cuidado o no, o a ese amor o desamor, los niños incluso pueden tener un marasmo. O sea, podían llegar a tener Sí, muerte, digamos, sí, claro. por no sentirse queridos. O sea, la falta Sí. de cariño, la falta de amor, la falta de estímulos, hacía que muchos niños muriesen. Así, Sí. lisa y Bueno, llanamente. vos sabés que yo quería hacer un comentario con esto que vos contabas de Bowlby, porque Bowlby, lo que, digamos, lo que a nosotros lo que nos sirve también, digamos, es muy interesante dentro de lo que él plantea, la idea de que se crean estos esquemas internos, ¿no? Modelos de trabajo internos, ¿sí? Que serían representaciones mentales, ¿sí? Que después el individuo va a llevar consigo a lo largo de toda su vida, ¿sí? Sí, Entonces, ¿qué significa esto? Que en los primeros momentos, esto que hablabas recién vos, Juan, de los estilos de apego,
que describe Bowlby, eso después nos queda para toda la vida. Así como veníamos hablando de, bueno, cómo desde la neurobiología, desde incluso antes, puede llegar a, digamos, a condicionarnos la forma en la que nuestro cerebro procesa las emociones, este modelo de interacción entre el bebé y la madre o el cuidador va a generar formación de representaciones mentales que después van a ser utilizadas como la forma en la que esa persona va a responder y va a percibir relaciones con otros, ¿sí? Si va a tener confianza en los demás o no, si va a sentirse digno de ser amado o de tener, digamos, de recibir ayuda o de los demás, ¿sí? Cómo maneja la idea de la proximidad emocional con otros individuos, ¿sí? Entonces, a largo plazo, esta idea del apego que se da en un momento digamos, en un momento acotado del desarrollo, porque es cuando el niño depende enteramente de un adulto y como vos decías, el apego seguro va a permitir que el niño ese cada vez se aleje un poquito más antes de volver a la base segura, digamos, dejar de explorar de a poquito. Entonces el apego seguro también implica que ese chico se vuelva alguien independiente, ¿sí? Esto va a tener, digamos, un efecto en cómo se generan las relaciones interpersonales en el adulto. Entonces, el apego seguro del que vos hablabas va a favorecer una persona más saludable desde lo vincular, ¿sí? Una persona que tiene resiliencia, que tiene capacidad de tolerar las frustraciones, que tiene capacidad de tolerar sus propios fallos y que eso no le significa que es la peor porquería, que todo el mundo lo odia, que no sirve para nada, ¿sí? Ahora, un apego inseguro, desorganizado, sí puede aumentar este tipo de situaciones, ¿sí? Una vulnerabilidad a nivel emocional, dificultades en las relaciones, puede llegar a generar personalidades de tipo dependientes, ¿sí? Entonces, es un punto muy importante. Y vos fíjate que arrancamos diciendo, che, esto empieza a definirse si la madre desea al niño que está en su vientre o no. Está definiendo muchas cosas esto. Sí, claro. Esta es la parte más polémica. Yo creo que sí, que influye un montón. Hay gente que no, que cree que no influye tanto en lo que es después las relaciones con otras personas. Yo creo que sí, por lo que fui leyendo. Sí, hay un correlato. Em, los, los rudimentos del yo se empiezan a implantar a los 3 meses más o menos cuando aparece la sonrisa social. Cuando ves que el nene empieza a sonreírle a las diferentes personas, empezamos a ver que hay como un yo. Y entre los 6 y los 8 meses se empiezan a establecer las relaciones objetales, porque aparece la angustia de los 8 meses. La madre lo suficientemente buena, entre comillas, es la que puede ir separando al bebé de sí misma y tratando de ir adaptándolo al medio, ¿no es cierto? Y a que gane un poco de autonomía. Entonces ahí aparecería como esta angustia a la separación. Y ahí empieza Contá un poco más qué es la madre suficientemente buena. Porque no es algo que inventaste vos, sino que en el sentido de que no le estás poniendo un calificativo, sino que viene también de un lugar, ¿no? Contalo así la gente sabe de qué estamos hablando. La madre lo suficientemente buena es un término que utiliza Winnicott sobre todo, y es un término que también, no sé si lo utiliza tanto Spitz, pero habla de una madre que ayuda al niño a adaptarse al medio. Es decir, siempre entre comillas, porque como que no hay un manual para decir qué madre es buena y qué madre no es buena, pero sí habla Winnicott, por ejemplo, de una madre que puede ir adaptando poco a poco, gradualmente al niño a las diferentes situaciones del medio. Entonces lo que trata ahí es de ir separándolo de su propia persona y que el niño se vaya independizando y ganando autonomía. Aparece en ese momento lo que para Winnicott es el objeto o el fenómeno transicional, que justamente es aquel punto intermedio entre la ilusión y la realidad, que va a depositar el niño una cantidad de, de líbido, de intensidad, de energía, que vendría a representar el pecho materno o la madre. Entonces ese objeto que va a ser poner el osito de peluche, el primer osito de peluche, una mantita, una frazadita, un muñequito, algo de eso, es donde se va a depositar un poco
todo ese cariño, y ese objeto es el que ayuda a transicionar al niño. Esas relaciones objetales empiezan a formarse, ya te digo, más o menos a los 3 meses y a los 8, donde la madre lo suficientemente buena empieza a despegar un poco. Ahí Freud habla de lo que sería el narcisismo primario, y me acuerdo que en uno de los textos, creo que era el malestar de la cultura, que aparecen unos escritos con un escritor francés, Roland, em, hacen una analogía con el tema de la religión y con el tema de sentirse un todo, porque para el narcisismo primario estamos fusionados con la madre, hasta que aparece la represión y aparece esta división y esta angustia de los 8 meses, que la angustia de los 8 meses es saludable, o sea, es algo que en realidad es beneficioso para fortalecer al yo. Freud dice que esto es como un sentimiento oceánico. También lo dice Roland, pero Roland dice que después esto se puede reeditar en la religión. Freud dice que no se puede reeditar, que es como una felicidad utópica, porque nunca siempre vamos a tener una falta. Lo cual también es saludable, porque si te pones a pensar desde el lado del deseo, si el deseo se agota en una sola instancia, si bueno, ya está, no sé, salí campeón del mundo, listo, ya está, bueno, listo, dejo de hacer. No, si el deseo continúa, porque la falta esa va a seguir estando, te empuja a seguir un poco más hacia adelante. Entonces eso es beneficioso. Y este sentimiento oceánico se refiere como a un sentimiento de integración con el todo. Integración con el todo. Freud y Lacan dicen que en realidad después tenés el reencuentro con la realidad, que es, tenés una estrechez. En realidad el encuentro con el todo tiene en realidad como un límite. Bueno, todo esto hago a referencia a que en un primer momento tenemos esa fusión con la madre. Y la madre lo suficientemente buena logra esa separación gradual del niño con su persona y lo va adaptando al medio. Entonces por eso ves que después el niño que tiene un apego seguro se puede separar lo suficientemente de la madre como para ir a explorar el mundo, jugar, aventurarse, curiosear. Lo ves que tiene otro estado de ánimo porque la madre logró esa adaptación de forma gradual. Eso es más o menos el tema de la madre lo suficientemente buena, entre comillas. Una de las, eh, de las consecuencias entonces de esta madre suficientemente buena, es decir, que empieza a generar digamos, ayuda a esa transición del niño de ser una sola cosa con la madre a entender que es una cosa distinta con el mundo, etcétera, es aprender a tolerar la frustración, ¿no? Es una de las primeras cosas que empiezan a aparecer. Entonces eso es importante porque pareciera que ser buena madre a veces podría confundirse con proteger al niño y aislarlo de que le pase cualquier cosa mala en la vida. Y en realidad una de las primeras acciones que interceden y que van a ser críticas en la formación de una conciencia, digamos, desde el plano más psicológico, y de una organización de la estructura mental de este chico de manera sana, es que empieza a darse cuenta que no todo se resuelve de manera inmediata, que a veces hay que esperar, que a veces hay que, entre comillas, sufrir un poco, es decir, hambre no se soluciona inmediatamente, el frío no se soluciona inmediatamente, ¿no? Como que hay que esperar para llegar a la gratificación que nos va a permitir aliviar eso que nos molesta en un momento. Correcto, sí. Eso se puede confundir a veces, porque esta era algo que era interesante, ¿no? Que con esta idea de la madre suficientemente buena, como siempre aparecen los tuiteros de la vida, digamos, antes de Twitter ya había tuiteros que agarran todo para el lado que se les canta y generalizan, diciendo, bueno, entonces lo que estás diciendo con esta teoría es que está bien que las madres sean crueles y que los dejen que los pibes se cague de frío y se cague de hambre. No estaba hablando de eso. Por eso es lo suficientemente buena. No es la madre perfecta o la madre. Es suficientemente. Esa palabra suficientemente debería ser suficiente, valga la redundancia, para que no tengamos que aclarar nada. Digamos, es suficientemente significa que hasta un punto protege, cuida, pero hasta un punto también permite que el chico empiece a entender de qué va el mundo, ¿no? Es más, hay un experimento que encuentra Spitz muy interesante,
que es con respecto a la solicitud ansiosa materna, esto de estar todo el tiempo, cada vez que el nene llora le doy de tomar la leche, cada vez que el nene llora estoy, más creo que era hipertonía muscular congénita, daba el cólico de los 3 meses. Entonces él encuentra que las madres que tenían ese tipo de solicitud, ese tipo de que cada vez que el nene lloraba, iba y le daban de comer, iba y le daban de comer, le daban de comer, sumado a una hipertonía muscular congénita, les daba cólico. Después lo solucionaban, él dice que con un chupete lo solucionaban, o que trataba de solucionarlo con un chupete y chau, se iba. Porque, digo tratar porque había madres que no querían. Pero si les daban el chupete y Claro. dejaban de darle, de tomar leche, de tomar leche, de tomar leche, el cólico desaparecía automáticamente. O sea Ah, que mirá, mira como esta solicitud ansiosa de la madre justamente por estar cada vez que el nene llora y qué sé yo, bueno, podía producir, todo en exceso produce, ¿no? Algo por ahí más complicado. Que inclusive algunos se van un poco de mambo y pueden decir que es una formación reactiva, como que en claro. realidad ocultan algo que por ahí es un embarazo no deseado o hay algo ahí más psíquico y entonces hiperactúan. Un narcisismo muy incipiente de la madre, ¿no? Que en realidad el chico termina siendo un objeto sobre el cual, digamos, eh, desarrollarse de nuevo ella sin darle lugar al pibe. También, sí, 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 sí. Sin duda puede haber ahí alguna regresión en donde trate de reparar alguna falta propia. Entonces ahí también puede haber un mecanismo de proyección, de identificación y bueno, y justamente también de una formación reactiva que es todo lo contrario a lo que se quiere demostrar. O sea, es cuando Claro, está muy sobreactuado, entonces por ahí se nota que hay algo que no anda. Y por ahí sí, quieren tapar sí, ese sentimiento de angustia o de hostilidad con una sobreprotección. O sea, está exacto. como Entonces, disfrazado. lo que estamos diciendo para todos es que las madres no tienen que ser perfectas. ¿Se entiende? Estas pequeñas imperfecciones de la madre, donde hace que bueno, el chico tiene ciertas molestias, en realidad está contribuyendo a un desarrollo bastante saludable. Porque el niño termina tolerando, ¿sí? Esas situaciones y te sigue todo bien. Entonces la propia madre, si puede tolerar sus propios errores e imperfecciones como madre, a la vez le empieza a mostrar al chico que, bueno, las equivocaciones, los errores, los malestares son parte normal de la vida, ¿sí? Y que incluso las relaciones vinculares lo pueden llegar a soportar este tipo de cosas sin que te destruyan, ¿sí? Y eso es importante. Porque cuando uno puede empezar, digamos, se entiende, entonces indirectamente, que la madre muestre que, viste que uno no tiene que ser perfecto, no hay que estar todo el tiempo, pueden pasar cosas, sin embargo, vos seguís vivo, sin embargo, digamos, los errores pueden ocurrir y el vínculo persiste, es muy importante. Y es algo que muchas veces se termina retomando en la terapia de los adultos, Sí, ¿no? sobre todo cuando vos recién nombrabas qué es lo que se puede replicar en el adulto, creo que Rotter y Bandura hicieron también un constructo teórico que tenía que ver con el apego inmaduro y el apego maduro, en el sentido de, em, por ejemplo, vamos a hablar de una relación, un vínculo sexoafectivo, en donde, qué sé yo, hay una parejita y el apego maduro sería, a pesar de que yo sé que puedo continuar mi vida sin vos, elijo estar con vos. Claro. Y el apego inmaduro sería todo lo contrario, no puedo vivir sin vos. No puedo estar sin vos. Entonces aparece toda una serie de conflictos y de estos quilombos que se ven en los vínculos actuales y pasados. A mí no me vengan con los tiempos modernos, nada. En toda la historia se vieron de una forma o la otra, pero es más o menos el mismo mecanismo intrapsíquico. Después que tenga una actuación diferente en la sociedad porque la sociedad era de otra forma, pero el mecanismo es más o menos igual. Y entonces, bueno, desarrollan estos conceptos que también son importantes a la hora de ver cómo justamente se dan en estos vínculos sexoafectivos, que hay personas que parecen no poder vivir sin el otro, en un estado de simbiosis
tóxica. Tóxica, porque es como que necesita tenerlo pegado en el hombro, ¿viste? Debe estar fusionado ahí, Sí, reeditando la falta de la que hablábamos, sí. ¿no? Del sentimiento oceánico. Entonces, es importante entender que uno puede vivir sin el otro. Puede elegir vivir con el otro, pero puede vivir también sin el otro. Porque bueno, es así, somos Vos seres sabés que, independientes. claro, vos sabés que mientras estabas diciendo esto, me vino a la cabeza, eh, digamos, en sí el grupo de trastornos de la personalidad, ¿no? Y entonces me acordé, trastorno de personalidad me llevó a Fonagy, ¿no? Que es un autor que a mí me encanta, Peter Fonagy, eh, que él lo que sostenía es que el apego seguro es fundamental para el desarrollo sobre lo que él más trabaja, que es el modelo de mentalización. Entonces, el apego seguro es necesario para desarrollar la mentalización. Entonces, que es básicamente lo que venimos diciendo, ¿no? El cuidador que va que en este caso, que transmita de manera precisa, empática, las emociones al niño, le ayuda a que el niño aprenda a reconocer y regular sus propias emociones. ¿Sí? Claro. Entonces ahí empezamos a vincular apego con otra cosa que se llama la mentalización. La teoría de la mente, En, ¿no? exacto, cuando yo le muestro al niño, ¿sí? Una manera correcta, precisa, sana y empática de mis emociones, el niño aprende a reconocer y regular las suyas, viéndome a mí. En cambio, un apego inseguro puede dificultar ese desarrollo de esta mentalización, que es incorporar la idea de que yo tengo esas mismas emociones que me está mostrando el otro, ¿sí? Que se va a traducir en dificultades para, obviamente, interpretar mis propios estados mentales y en los de los demás. Claro. Para autorregularse, ¿sí? Esta idea de la regulación emocional de la que venimos hablando, en algún momento se tiene que lograr una autorregulación, ¿sí? Y esa falta de autorregulación y falta de interpretar los estados mentales de los demás son comunes en los trastornos de personalidad. Claro. ¿Sí? Entonces, esto esquema del esquema de la persona, no puedo vivir sin vos, si vos me dejás yo me mato, y esa persona se termina haciendo daño, bueno, eso muchas veces se da en el contexto de un trastorno de personalidad, ¿no? Mm. Y eso me hizo acordar a esta idea, porque el apego nos va a permitir generar una mentalización correcta, que es decir, ok, eso que me pasa a mí, el otro me lo está mostrando también. Al otro también le pasa. Y Claro. entonces eso permite ponerle un nombre. Esto que me pasa ahora se llama hambre. Cuando el niño está llorando y la madre le dice, ay, tiene hambre, bueno, y lo pone en el pecho y el niño calma esa frustración, de repente se ve satisfecho, de a poco se empieza a asociar que, esto se llama hambre. Esa continua, tenés hambre, y la idea de que el hambre se soluciona con comida, se empiezan a fusionar, sobre todo para explicar que esa sensación de malestar que tengo se llama hambre. Entonces, ¿qué te pasa? Tengo hambre. En algún momento el pibe va a decir, tengo hambre. Bueno, algo que nos puede parecer tan básico a nosotros, no, no siempre está asegurado, ¿sí? Y esto se da gracias a la capacidad de la mentalización. También le puedo mostrar al otro, estoy enojado, estoy triste, y el otro empieza a aprender, esto se llama enojo, esto se llama tristeza. Entonces uno empieza a aprender a recordar sus propios estados emocionales y a reconocerlos en el otro. Eso se da gracias también a un apego seguro. Es verdad. Ahí puedo nombrar dos cosas. La primera es la importancia de la expresión de las emociones auténticas y no encontrar, para lo que el análisis transaccional se llaman rebusques o formas sustitutivas de expresar emociones de una manera por ahí no tan socialmente adaptada. Entonces, cuando un padre, una madre, o también un novio, una novia, puede expresar de forma auténtica las emociones, de una forma, digamos, socialmente aceptada, ¿no es cierto? Si siento ira, no puedo ir a tirar tiro como este Scarface, pero qué importancia de que el padre y la madre logren expresar de forma auténtica las emociones y no encuentren rebusques que después el niño va a terminar incorporándolo y va a terminar reproduciéndolo. Entonces encuentran como que esto de no dar cariño, no solicitar cariño, no rechazar estímulos negativos, digamos, después el niño lo termina de alguna forma reproduciendo. Entonces también
este sistema vincular con la figura de apego, qué importancia que vos lo que decías en cuanto a las emociones y a expresar de forma auténtica algo que uno siente, que estuvo medio obturado, vedado en algún punto de la historia, ¿no es cierto? Que por ahí hasta, no sé si nuestros viejos, un poco antes, había como una demarcación, un límite en lo que por ahí podía expresar un hombre, lo que era entendido como el macho, no sé. Viste que no lloraban, o el macho no llora, o no sé, qué sé yo, diferentes emociones así que por ahí lo ponían a uno en lo que en su momento se llamaba como vulnerabilidad del hombre, o sea, se lo mostraba vulnerable y era como mal visto. Y en realidad después se vio que todo lo contrario, que las personas eh, al expresar las emociones auténticas justamente están haciendo como una especie de catarsis, están liberando algo que si no de alguna forma queda estrangulado, queda espesándose, queda Sí, estrangulado, diría también Freud. Entonces esta importancia es vital. Es vital que la persona de apego pueda demostrarle al niño que también a veces está triste, a veces la pasa mal y bueno, y no por eso es imperfecta la madre, ¿no? Justamente, es lo claro, suficientemente buena. claro. Eh, sí, Vos sabés que, perdón, porque mientras vos decías esto de que, bueno, no es cuestión de cuando me siento frustrado salir a los tiros, algo muy frecuente acá, ¿no? En este lado del hemisferio norte, donde cada tanto tenemos la noticia de los muchachitos que salen con el arma y arrancan. Bueno, espero que con lo que estamos charlando hoy también quede claro que no es solo una cuestión de legalización de la aportación libre de armas o no, digamos, no queda ahí la cosa, ¿no? Queda una cosa mucho más compleja, que es cómo estamos de la cabeza. sí, sí, es verdad. Porque claro, si uno dice, bueno, a ver, si todo se toma para la polarización, para un lado o para el otro, estamos sonados. Porque si esto que yo Exacto. digo, alguien trasnochado dice, bueno, expresemos lo que sentimos exactamente como lo sentimos, vamos a parar al tacho. Porque inclusive Exactamente. es que no hay, no, Estamos en otro trastorno de personalidad. muchos de los discípulos de la gente que siguió leyendo a Freud post-mortem también dijeron, bueno, ya que la represión termina generando alguna especie de neurosis, no reprimamos nada, que está todo bien. Los pibes salían psicóticos, fóbicos, no había forma, o sea, la represión tiene que estar, la angustia de los Sí. 8 meses tiene que estar, o Eh, debería estar. Cualquier cosa de lo que decimos no debería ser tomado en un sentido extremo de lo que digo. O sea, expresar la emoción auténtica de una forma socialmente aceptada. Y si no, lo claro, puedes empezar por irte a pintar exactamente. un cuadro, hacer otra cosa, sublimarlo de alguna manera. Y lo otro que. Sí. ¿Eh? ¿Qué? O anda a terapia. Hasta terapia, no, hasta terapia sin duda. Pero eh, la inteligencia emocional de Goleman, esto de reconocer las propias emociones, reconocer las emociones del otro, tratar de manifestarlas de una manera adecuada, eso es una especie de inteligencia. No nos olvidemos Claro. que para 1906, 1915, la inteligencia era vista de una manera, con los test de Stanford Binet, y después de Binet y no me acuerdo quién es el otro, y de Weiss y de Weissler. Pero después empezaron a descubrir que había un montón de inteligencias, sinestésica, musical, de kinestésica, emocional. La emocional es una clase de inteligencia. Entonces es también muy importante desarrollarla, practicarla, entenderla. Y que bueno, hay gente que por ahí le cuesta más, le cuesta menos, y para eso hay un montón de terapias y un montón de formas. Así que Sí, sí. que de ahí es interesante decir que a la vez, vos decís, bueno, hay distintas inteligencias, perfecto. Una de ellas es la inteligencia emocional. Sí, Bien, capacidad de reconocer, comprender, gestionar nuestras propias emociones y la de los demás. sí, A la vez tiene sus componentes. mm, Esto es lo interesante también de lo que después termina planteando Goleman, que es, hay componentes dentro de la inteligencia emocional para que mm, nosotros pensemos que la inteligencia emocional no es todo o nada, sino que dentro hay cosas. Por ejemplo, la capacidad de reconocer y comprender mis emociones y cómo impactan, ¿sí?, en las relaciones. Eso es claro, importante y tiene que ver con esto que hablábamos de Fonay. Eso es lo que se conoce como autoconciencia. La capacidad de regular las emociones que yo tengo, controlando de manera adecuada, evitando reacciones impulsivas, que eso es importantísimo en nuestra sociedad.
¿sí? Y tiene que ver con esto que vos decías recién, con esta idea de liberemos todo. No, hay que... Claro, ¿cuál es el contexto que hay que darle? Bueno, hay que darle un contexto en el que nosotros vivimos a nivel sociocultural, ¿sí? Y que eso nos permita también moderar las reacciones impulsivas. Eso se conoce como autorregulación, ¿sí? Entonces, esos dos son componentes importantes dentro de lo que es la inteligencia emocional porque van formando, digamos, la cabeza de un sujeto maduro. Después hay otro más, la motivación, y después está el otro que me interesa a mí en particular, que es la empatía. ¿Por Mm, qué? Porque son estos tres, la autoconciencia, la autorregulación y la empatía, son parte, ¿sí?, de un sistema que nosotros es derivado del apego, que es lo que estamos hablando hoy, claro, y es derivado de esta mentalización. claro, Porque la empatía es la capacidad de entender y ponerse en el lugar del otro, de entender lo que le pasa al otro, es decir, desde su perspectiva, el famoso ponerse en los zapatos del otro. sí, ¿No? sí, Entonces, ese elemento es fundamental para construir una relación sana. Si yo no tengo empatía, no puedo asimilar que el dolor que yo puedo experimentar a nivel físico, otro también, si le pasa lo mismo, lo experimenta, estamos frente a situaciones muy complejas, ¿no? Que alguien no pueda ponerse en el lugar del otro implica un aumento de la probabilidad de que esa persona sea cruel, innecesariamente cruel. Porque también lo que nos frena a nosotros de un montón de actos de crueldad hacia los demás y de violencia es la empatía. Es decir, no puedo hacer esto porque yo sé cuánto duele o cuánto daño genera esto, porque lo percibo yo. A mí no me gustaría que me pase eso. Cuando eso está ausente, ¿sí?, empiezan a aparecer ciertos trastornos de personalidad como los antisociales, ¿sí?, claro, las psicopatías. claro. Entonces, esto también puede empezar a formarse con un apego, ¿sí?, Evitativo o inseguro, seguro. Exacto, claro. exactamente. Es importantísimo esos componentes dentro de la inteligencia emocional. Sí, sí, sí. Hay un correlato para mí bastante marcado entre, por ejemplo, esto que vos decías, una conducta antisocial y un apego evitativo. Hay Claro, algo ahí que está muy marcado, que no explica todo, seguro, pero ninguna teoría explica todo. Pero hay tal algo cual. ahí, hay algo ahí. Entonces, esto de la empatía también está justamente encadenado a la responsabilidad. Sin duda, la responsabilidad del encuentro con el otro. Del encuentro con el otro en el sentido de que mi accionar tiene un impacto en el otro. Entonces, ¿cómo reconozco yo eso y cómo hay algo en mi presencia que es una enunciación? Mi presencia tiene una enunciación encarnada, se llama. Entonces, con mi sola presencia, yo encarno un enunciado. Algo te estoy diciendo. Y mi Claro, ausencia también. claro. Y mi ausencia también. Mi ausencia marca un enunciado. Estoy queriendo comunicar algo. Entonces, la importancia de la responsabilidad a la hora de vincularlos y de cómo en su momento un apego seguro, inseguro, evitativo, ansioso, etcétera, impactó sobre cómo yo voy reproduciendo esa forma de vincularlo. Entonces, cómo es de importante este sistema de apego a la hora después de adultos de relacionarlos socialmente. Es sumamente importante. Pero es algo que no solamente se trata de ver cómo se reproduce ahí, sino que en las teorías freudianas de lo que es la tríada edípica es lo mismo. En algún momento tendemos a reproducir y ahí porque esas huellas mnémicas tienen como una carga energética, una intensidad tal como si fuera, habría que imaginarse, no sé, una especie de agujero negro que trata de succionar o de atraer a otras representaciones. Entonces es una representación, una huella mnémica que tiene una intensidad tal que cuando logra atraer lo suficientemente a otra representación que no está investida libidinalmente con una carga mayor, la embiste. Entonces, eso puede dar diferentes tipos de neurosis, obsesiva, histérica, bla. Entonces, por eso a veces no se entiende la fobia, por ejemplo. ¿De dónde viene? Pero ¿y Mm, si yo, mm, el animal este no me hizo nada? O sea, yo entiendo que mm, mm. la cucaracha no me puede hacer nada, pero le tengo fobia. Y si no, yo entiendo, lo razono, y aparte, bueno, eso igual sería un mecanismo de defensa, la intelectualización, pero no me puede hacer nada, pero sin embargo, yo le tengo fobia. Bueno, hubo algo, otra representación, que logró cargar a esta cucaracha, ponele,
Entonces esto lo vemos, lo vas viendo a lo largo de todo el desarrollo de la persona, cómo a veces se van reproduciendo ciertos sistemas que fueron internalizados de niño. Claro. El apego, entonces, para esto es Vos sumamente lo que querés importante. decir es la fobia a la cucaracha en realidad está puesta ahí, pero porque está queriendo liberar algo de adentro que es otra cosa. No Exactamente. es la fobia a la cucaracha. No es la La fobia a la cucaracha cucaracha. es el chivo expiatorio en este caso. Exactamente. Es la única forma que la persona tuvo de simbolizar de alguna manera esa angustia que pudo haber tenido por Bueno, la ausencia materna, paterna, algo del Edipo, o de esos años, ¿vale? Si no les gusta sí, el Edipo, de esos años. Algo hubo ahí que no pudo anudarlo simbólicamente y lo tuvo que transferir a un objeto porque no tenía forma de anudarlo simbólicamente, digamos. Entonces, como ahí de vuelta, en esos años está un poco también todo este apego, o sea, se va terminando de formalizar aquellos cuidadores que uno cree que van a estar o no van a estar. claro. Así que sí. Bueno, Ernest, no sé si tenemos algo más del apego o hasta acá estamos. No, me O... parece que estamos bien. Me parece que estamos bien. Si hay algunas dudas, que nos pregunten. Si quieren que algo de esto en sí, que crean que quieren que sigamos hablando, que nos lo sugieran. Podemos armar otra charla específica de algo de los puntos que fuimos tocando. Sí, ¿Sí? sí. Eso es sumamente. Me quedé pensando en eso, porque digo, claro, qué bueno sería que nos pongan, si quieren que desarrollemos algún punto más o algún experimento de estos de los que estamos nombrando y Claro. desarrollarlo un poco más, ya sea el de Spitz y las máscaras y de cuándo aparecía la sonrisa y la no sonrisa, o el de Lorenz y los gansitos que lo van. Pues Sí. la imagen es buenísima porque está Lorenz adelante y los gansitos atrás. O sea, cómo el apego al final no es exclusivo de la raza humana. Cualquiera de esos experimentos los podemos ir desarrollando si quieren en algún otro podcast. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Nada, los invitamos a que se suscriban si no están suscritos, que le den like y que lo compartan. Ernest, ¿nos vemos? Nos vemos la próxima. Chao, chao.